Buenas tardes, ilustres historiadores de la red de la Academia de Historia del Chinú, el San Jorge y las Sabanas. Buenas tardes, mis queridos académicos de otras ilustres academias y centros de historia. Buenas tardes, invitados especiales. Quiero expresar agradecimientos a los directivos de la Fundación de Festival de Historia y Tardeando con la Historia, pero especialmente al doctor Carlos Moreno y al doctor Rodrigo Llano Izaza, a Esperanza y a todo ese personal que de una u otra manera vienen aportando sus ideas para que este tipo de conversatorio que todos los sábados desarrollamos se cumplan a cabalidad. Permítanme presentarles a ustedes, mis queridos académicos, al personaje que hoy nos va a deleitar, nos va a disertar sobre el sombrero huerteado. Es nada menos y nada más que Álvaro Andrés Madera Paternina, un gran historiador, un magíster en filosofía latinoamericana, licenciado en ciencias sociales, escritor por excelencia, un gran historiador. Es oriundo del municipio de San Andrés de Sotavento, un municipio que está enclavado en uno de los resguardos más importantes de Colombia, como es el resguardo indígena San Andrés de Sotavento. Ahí está enclavado este municipio dentro del territorio de lo que denominamos departamento de Córdoba. Pues bien, mis queridos amigos, este ilustre académico, historiador e investigador que ustedes ven en pantalla, Álvaro Andrés Madera Paternina, ha escrito inmensidad de obras, pero vamos a decirles unas cuantas. Por ejemplo, escribió un gran libro que se llama Los valores de mi pueblo, las costumbres, los usos, la idiosincrasia del pueblo de San Andrés. Historia de la educación en San Andrés de Sotavento, las calles de mi pueblo y sus personajes. Actualmente, Álvaro Madera Paternina es miembro de número de la Academia de Historia del Chinú, el San Jorge y la Sabana. Y además es la persona que nos maneja la finanza. Es nuestro tesorero. Así que tienen ustedes un gran personaje allí. Por eso a él lo llamamos Cacique Pinchorroy, porque es una dignísima persona. Pues bien, parecería fácil, muy fácil abordar esta charla o este conversatorio sobre un tema tal vez bastante trillado en el concierto nacional, sobre el sombrero huerteado. Pero ya no es así, porque su origen, su evolución, su proceso de elaboración, su distribución y su comercio es complicado, es difícil. Finalmente, nuestro sombrero huerteado encierra una multiplicidad de valores y lo más importante y trascendental del mismo es su tejido, que obedece a unos diseños y una creatividad tan natural que es única en el mundo. Es que el indio, el indígena del resguardo de San Andrés es creativo, es un hombre innato en cuanto a producir ideas para diseñar. Entonces, yo no quiero entrar en más detalle porque yo quiero que sea el compañero Álvaro Andrés Madera Paternina quien los ilustre a usted sobre esta gran cuestión llamada sombrero huerteado. Álvaro Andrés Madera Paternina, tiene usted la palabra. Buenas tardes, amigos de la red. Mi saludo es para todos. Quiero en primer lugar darle los agradecimientos al doctor Rodrigo Izaza por darme la oportunidad de exponer hoy ante ustedes los aspectos más importantes que tienen que ver con el desarrollo y la importancia del sombrero huerteado. En segundo lugar, estoy representando a la del país
como es la Academia de Historia del Zenú, San Jorge y las Sabanas. Pues bien, mis queridos amigos, quiero empezar y hablar brevemente antes de entrar en materia, diciendo que los zenúes son los autores y padres del sombrero volteado, por ser ellos, en este caso, los descendientes, los que descubren y también domesticaron las fibras importantes que tienen que ver con la materia prima para hacer el sombrero volteado. Ella es la caña flecha. ¿Qué pasaría? Víctor, ¿qué pasaría? Oh, sí. ¿Qué pasó? Se le ¿Se fue cayó? la voz a Álvaro. Aló, Álvaro. Aló. Buena voz, Álvaro. Pero se le fue la voz, se desconectó. ¿Ah? Se le fue se desconectó. Pasa que por acá el internet, no vaya a creer, aquí yo oigo entrecortado, a veces oigo entrecortado. Sí. Aló. Estoy llamando a Álvaro Madera. Porque si cualquier cosa, pues yo Porque escuchamos podría, ¿no? hasta cuando él cayó la estaba señal. en la caña flecha. Sí. Bueno, ok. Gracias, Álvaro. Víctor, si quieres vernos hablando sobre el sombrero volteado mientras Álvaro recupera la señal. Bueno, Ahí está sobre entrando. eso. Ahí está entrando. Bueno, sí, sí. Bueno. Perdones, hubo una interrupción acá en el internet. Decía que Fray Pedro Simón escribió una hermosa leyenda sobre el origen del pueblo zenú, que le contó un hombre, un indio al morir. Nos dice nuestro padre Mexión nos dio 4 valores para que nosotros nos defendiéramos en la vida. Esos 4 valores son odiar la mentira, cumplir la palabra dada, amar las plantas y los animales, y nos dice que el trabajo es el más bello canto dado a los dioses. Como pueden ustedes observar, estamos hablando aquí del origen mítico del sombrero volteado, origen mítico del pueblo zenú, del origen mítico de todos estos territorios que tienen que ver con el pueblo zenú. Y es que Mexión, con sus 4 valores, nos están mostrando una política que tiene que ver con nuestra sociedad en la actualidad, de tal manera que se hace necesario cumplir los valores éticos de nuestro pueblo zenú para así ir llevando a cabo el desarrollo del sombrero volteado. Lo que he dicho de nuestra cultura zenú y de nuestros primitivos, quiero tenerlo en relación siempre
hombre naturaleza, ahora cuando vamos a entrar en materia. Y decimos, si tomamos al actual pueblo zenú, observamos que la pedagógica leyenda no se ha quedado en la simple teoría, sino que en una constante lucha la pone en práctica y la refleja en su artesanía y en el sombrero volteado, con un valor ecológico que muestra la relación del hombre con la naturaleza, con las pintas alusivas a la fauna y la flora zenú, ya que los dibujos en el trenzado muestran, por ejemplo, la flor de la cocorilla, la flor del totomo, la espiga del maíz, la hoja del buey, la hoja del bleo, la lechuza, en fin, siempre mostrando una relación hombre-naturaleza y un mandato divino, un valor mitológico que en la leyenda lección amanezca cuando dice: nuestro padre nos enseñó a cuidar las plantas y a los animales. Voy a hablar sobre lo que es la caña flecha, la importancia que tiene la caña flecha en la artesanía zenú. La caña flecha, material que está hecho el sombrero o el tiao, no contamina. Se descompone rápidamente y se convierte en abono para alimentar a la materia, a la madre tierra. Para teñir la palma de trenzar, utiliza tinta natural, como el barro, la concha de plátano, el dividive, la vija. No utiliza aditivos que contaminen el medio ambiente, como el peróxido, que tiene efectos secundarios. Entro aquí a la evolución del trenzado. Cuando se habla de evolución, hay cambios. Y esto nos hace recordar a una de las tantas frases hermosas y filosóficas que nos dijo el Papa Francisco cuando llegó a nuestro territorio. No le tengan miedo al cambio. No le tengan miedo al cambio. No le tengan miedo al cambio. Nosotros a esto le agregamos: sí, hay que cambiar. Hay que cambiar para mejorar. Si aplicamos esto al pueblo zenú, notamos que los zenúes no teorizaron, sino que llevaron el cambio siempre en su artesanía y la aplicaron en la artesanía y en el sombrero volteado. En el desarrollo del trenzado, el valor innovación se ha hecho presente, así como el valor pedagógico, porque ha ido su enseñanza de generación en generación y ha evitado que este legado zenú desaparezca, como desapareció la lengua zenú y algunas costumbres de nuestra cultura. De igual manera, el valor innovación, lo nuevo, el cambio en su trenzado, en sus pintas, en su artesanía, ha cambiado. Ha habido creatividad, y es que el zenú comprende que sin creación no hay cultura, y para crear se requiere conciencia real de las cosas y libertad. El zenú, en su artesanía y en la evolución del trenzado, ha ido creando nuevas pintas, nuevas trenzas, nuevo estilo de sombrero, todo para mejorar. Pero siempre conservando el valor ecológico y sin quebrantar los 4 valores que nos dejó nuestro padre Mexión. He hablado de este aspecto de pintas. ¿A qué se da el nombre de pintas en la artesanía zenú?
Aquí en el sombrero que aparece en la pantalla encontramos las partes del sombrero. La primera parte, en el centro, en la parte alta, está el botón, en el centro. Más abajo se encuentra la encopadura, tiene forma de copa. Allí se encuentran unos dibujos. Lo que sigue después de la encopadura se llaman las alas. Y al final está el ribete. Los dibujos que se encuentran en la encopadura y en las alas del sombrero se da el nombre de pintas. Hay dos clases de pintas. Unas pintas que se llaman pintas tradicionales y otras pintas se llaman pintas comerciales. Las pintas tradicionales son aquellas que han sido dejadas por nuestros antepasados, por nuestros viejitos, por nuestros abuelos, y que han seguido su tradición hasta llegar a nosotros. Esas pintas históricas son las que siempre se graban en la encopadura y en las alas del sombrero. Las pintas comerciales son aquellas que para complacer al comerciante, para complacer al comprador. Por ejemplo, llega un comerciante y dice, necesito 5 sombreros, pero con estas pintas. Estas pintas pueden ser, por ejemplo, estamos en el mes del amor y la amistad. Una pinta que tenga un corazón con una flecha, o una pinta que tenga unos aros, indicando que me voy a casar, matrimonio. O si estamos en Navidad, unas pintas que tengan que ver con el pesebre. Esas pintas son comerciales. Las hace el artesano para complacer y al mismo tiempo para vender. Esas son las pintas. La historia del trenzado en una familia zenú corre paralelo con la historia de su vida. Cuando hay cambio de edad, hay cambios de trenza. Por ejemplo, para una persona de la tercera edad, al entrevistarla, nos dijeron que aprendieron a trenzar a los 10 años, cuando ya necesitaban comprar cosas de mujer. Aquí aparece un valor, el valor económico. Aquí aparece el valor económico que nos va a servir para que el artesano desenvuelva sus problemas familiares. Empieza a trenzar de 11 pies. Luego pasa a trenzar de 12 pies. Y así hasta llegar a un sombrero cuando tenga ya 12 metros de trenza. He empleado aquí la palabra pies. Vamos a explicarle qué significa la palabra pie. Cuando vemos una trencita, una tirita blanca, una palmita blanca con una palmita negra, y la unimos en el trenzado, a eso se llama pie. De tal manera que si yo quiero trenzar un sombrero quinciano, tengo que unir 15 pies, o sea, 15 palmitas negras y 15 palmitas blancas. Un sombrero quinciano es aquel que tiene 15 pies, 15 palmitas negras y 15 palmitas blancas. De igual manera, si voy a hacer un sombrero 19, incluyo allí 19 pies, o sea, 19 palmitas negras y 19 palmitas blancas, así hasta llegar al 21, al 27 y al 31, y así sucesivamente. Nos dicen las entrevistadas que era costumbre que a los 15 años de edad se empezara a trenzar quinciano. Así avanzamos al 19, pero el cambio se hacía para mejorar, acompañado de calidad, con el valor artístico y el valor belleza. Si pasamos del sombrero quinciano al 19, hay cambios, pero el cambio se hace para mejorar.
del 15 al 19 hay mejores pintas. Son pintas más finitas. El sombrero es mejor y allí se ha desplegado una cantidad de belleza en el sombrero. Por eso se habla de cambios en la artesanía, cambios en el trenzado de 15 a 19. Este cambio va acompañado de calidad con el valor artístico, la belleza, y este valor belleza acompañado de historia, porque en las pintas o jeroglíficos, como dice el investigador Benjamín Puche Villadiego, narraban las costumbres, la economía, la fauna, la flora de la época vivida. Es decir, lo que veían, lo plasmaban, lo escribían por medio de símbolos en el trenzado que lo utilizaban como libro, como papel. Y aparece aquí un valor, el valor gráfico, el valor escritura. He hablado aquí de un personaje, Benjamín Puche Villadiego. Este es un ingeniero, un monteriano que dejó la capital de Córdoba y se vino a vivir 7 años al resguardo zenú, estudiando la cultura zenú, estudiando todo el quehacer del sombrero. Estudió su gente, su folclore, y como producto de esos 7 años, escribió un libro llamado El Sombrero Volteado. Escribió un libro llamado El Gran Imperio Zenú. Escribió un libro llamado El ABC Dario de los Zenúes. Descubrió la fórmula matemática del sombrero volteado. Dictó charlas acerca de la química que los zenúes desconocen que saben. De tal manera que ya no llamó a las pintas con ese nombre de pintas, sino que el nombre de jeroglíficos, porque había que interpretar las pintas del sombrero del Teo, qué es lo que nos quieren decir. Y dice entonces, así como los egipcios escribieron en la piedra de Rosetta sus jeroglíficos, los babilonios escribieron con sus pintas su escritura cuneiforme, los chinos sus simbólicas, otros utilizaron el papiro, los aztecas, los chilambalans y el popol vuh. Nosotros los zenúes hicieron su escritura en la trenza del sombrero volteado, de tal manera que el valor innovación va marcando la época de su historia. Así en la época prehispánica hay nuevas pintas. Nos dice el investigador Gerardo Richard Dolmatov que tiempos antes de llegar los españoles al territorio zenú, ya los zenúes eran agricultores, conocieron la yuca y conocieron el maíz, pero además de eso siguieron siendo agricultores, siguieron siendo recolectores y siguieron siendo pescadores. Lo que ellos grabaron, ellos hicieron en su economía, lo grabaron en la penca. Por eso aquí en la pantalla aparece la pinta llamado el morrocoy. Aparece la pinta de la mojarra. Aparece la pinta del gusano. Aparece la pinta de la abeja. Todo lo que ellos veían en esa época primitiva lo grababan en el sombrero volteado, diciendo que de ellos vivían, y esa era nuestra historia con las pintas prehispánicas. Como la historia no se detiene, sino que continúa, aparecen entonces aquí ya los españoles en nuestro territorio. La época hispánica. En la época hispánica aparece en el sombrero las costillas de la vaca. Recuerden que la vaca representa la ganadería y la ganadería fue traída por los españoles. Lo que hace el artesano de esta época es escribirla en la trenza del sombrero volteado diciendo: aquí llegó la vaca en esta época. El ojo de la vaca,
ustedes los símbolos que van diciendo y van diciendo lo que va sucediendo en esa época. Como también aparece la cruz. Recordemos que la cruz es la representación del cristianismo y el cristianismo fue traído por los españoles. Nos están diciendo nuestros artesanos la llegada de la cruz, la llegada de los españoles. Aparece la iglesia y aparece una copa que en la cultura religiosa es el cáliz donde está la hostia. Esto nos está diciendo algo importante que se llama la aculturación y transculturación. Todo lo que tuvo que sufrir nuestro pueblo zenú con la llegada de los españoles en esta época hispánica. Hay una aculturación, hay una transculturación, en donde el mito de Mexión y Manesca, del cual hablaba al principio, aquí es opacado por el mito de Adán y Eva. Quiere decir con esto que en esta época empieza ya una aculturación, empieza una transculturación que tiene que ver con la historia sufrida por el pueblo zenú. Y como la historia sigue avanzando, hemos llegado a la época moderna. Aparecen nuevas pintas, nuevos mensajes que nos dejan los zenúes y aparece aquí la lámpara. Ya dejó el mechón, dejaron las pequeñas lamparillas y aparece algo más importante de la lámpara. El satélite, aparece el jet, aparecen los aretes, porque nos están diciendo que el pueblo zenú ya está viendo otra clase de pintas, otra clase de historia, y así sucesivamente hemos entrado a la época del modernismo, con nuevas artesanías y nuevo avance en el medio cultural. La historia del trenzado en una familia zenú va corriendo paralelo de acuerdo a la época. En la época moderna ya vimos entonces los cambios. Vemos también que el zenú no se estancó en la trenza del estilo del sombrero. Y hoy se produce sombrero volteado tradicional, sombrero volteado puro, sombrero volteado jalado, sombrero volteado calado, sombrero volteado gomelo y en el color que se desee. El sombrero que tengo yo en mi cabeza es un sombrero volteado puro. El que aparece en la pantalla es un sombrero volteado puro, porque conserva las pintas sombrero volteado tradicional, porque conserva las pintas que nos enseñaron nuestros antepasados. Pero también hay sombrero volteado puro, aquel que no tiene las pintas. En vez de pintas tiene solamente vueltas negras y vueltas blancas. El sombrero volteado puede ser sombrero volteado calado. En la encopadura se encuentra una cantidad de hoyitos que indican una perforación para que entre aire. Del mismo modo, un sombrero gomelo es aquel sombrero pequeño utilizado por los jóvenes, se llama gomelo o Coca-Cola, utilizado mucho en los carnavales de Barranquilla. Se puede pintar de amarillo, de verde, color ladrillo. Pero para pintarlos, el zenú conserva siempre los 4 valores que nos enseñó Mexión. Y tiene en cuenta que no contaminar el medio ambiente. Por ejemplo, si queremos el color amarillo que hace nuestro indígena, va al patio y coge una raíz llamada batatilla y ligada con el agua le da el color amarillo. Si quiere el color ladrillo o terracota, coge la vija, la empapa con agua y da un color ladrillo.
Si quiere el color verde, coge las hojas del singa mochila, las une en el agua y da el color verde. De esta manera, el sombrero volteado sigue la misma tradición que nos emplea y que nos ha dicho nuestro padre mención en sus 4 valores, y al mismo tiempo nos está diciendo que no estamos contaminando el medio ambiente, porque nuestra lección principal es no contaminar el medio ambiente y continuar con el sombrero volteado en la forma primitiva como nos enseñaron nuestros antepasados. Todo lo anterior nos lleva a decir que hay cambios, hay dialéctica en las palmas del sombrero, las palmas blancas y las palmas negras. En cierta ocasión en el resguardo nuestro, mandaba el cacique Eusebio de la Cruz Feria. Nació en 1890 y muere en 1992. Al preguntarle qué significan las vueltas blancas y las negras, él dice: las blancas y las negras me recuerdan las luchas históricas que tuvimos entre el blanco y el indio. Las luchas entre el indio y el blanco. Eso es lo que significan las pintas nuestras que tuvimos nosotros, debido a que al cacique le tocó enfrentarse cuando los petroleros invadieron las tierras y le quitaron sus tierras. Esa es la actitud. Es que en la trenza del sombrero está conformada por un número impar de conjuntos blancos y negros, de tal modo que a lo largo de la trenza cada conjunto va cambiando de color blanco a negro, o como diría el poeta sanandresano Danitlango Tirán, en esta cosmovisión zenú, las palmas blancas en el trenzado representan el día y las palmas negras la noche. Este lo mira desde el punto de vista poético, el cacique lo mira desde el punto de vista de lucha de clases. Si seguimos hablando de valores plasmados en el libro axiológico, nos topamos con el valor económico del sombrero como el valor. Con él el valor se presenta, es el valor económico, que nos sirve para alimentar, para comprar vestidos, para educar a sus hijos. Además de valor económico, tiene un valor étnico, porque identifica al indígena, porque identifica al cordobés, al sabanero, al caribeño. Ante todo, sus pintas o jeroglíficos representan un tótem, un grupo familiar, un clan, ya que cada dibujo sigue la técnica de cada familia y participan todos en su confección. Aquí voy a recurrir nuevamente al investigador Puche Villadiego, cuando nos dice que representa un tótem, un grupo familiar, ya que él en tantas visitas que se hizo al resguardo encontró una familia que todos tenían la misma pinta. Al preguntarle por qué todos tienen la misma pinta, ellos contestan: esto es un secreto familiar, viene de nuestros antepasados, nos han enseñado esto y representa a nuestra familia, algo importante en la que nosotros creemos. Esto no es más que un tótem, y el tótem no es más que la creencia en un antepasado común. De igual manera va al resguardo, lugar de Cerro Vidal, y se encuentra la misma otra familia trenzando y con otras pintas y el mismo resultado. De tal manera que un comprador de sombrero, al llevarle los sombreros, dice: este sombrero pertenece a tal familia, la conoce por las pintas. Las pintas representan a un grupo familiar. Al participar toda la familia en la elaboración del sombrero,
con la intervención del más anciano al más niño, el valor solidaridad se hace presente, poniendo en práctica el trabajo comunitario ancestral que caracterizó a la comunidad primitiva. Es importante destacar aquí, en este trenzado, el papel de la mujer. El papel de la mujer en la historia del pueblo zenú. El papel de la mujer en la historia del recuerdo, ya que siempre se ha movido en lo económico, pero además del papel económico ejerce también un poder político. Según nos dice Aquiles Escalante en su libro Antropología General, la mujer también participó en las guerras, participó en las luchas y participó también en la economía. Si encontramos y leemos el libro del español que trata sobre el pueblo zenú, nos habla aquí de un personaje, Don Juan de Castellanos, en el libro Historia de Varones Ilustres. Nos habla entonces aquí de que en el resguardo se encontraron templos que tenían 24 estatuas. De ellas 12 eran hombres y 12 mujeres que estaban frente a frente. Ellos dijeron que eran ídolos, pero conociendo la historia zenú, no son ídolos, sino que representaban caciques que habían luchado por nuestro territorio. En el sombrero volteado también se presentan estos casos, la mujer trenzando y participa de igual a igual que el hombre. Es un papel importante la mujer en la historia. No se recuerda también la primera marcha que hubo desde el resguardo hacia Bogotá reclamando tierras y reclamando el amparo a su artesanía. Si miramos al sombrero desde lo sagrado, se encuentra allí un valor religioso en su simbología porque expresa la relación con divinidades, relación esta que se halla en el botón, en la parte central e inicial del sombrero. Sombrero que en la etnocosmovisión zenú, el sol. El botón es el sol. Allí en la pantalla aparece el sombrero y se está marcando el botón, que hace el papel de sol, alrededor del cual giran como planetas las demás pintas del sombrero. Recordemos que el sol ha sido venerado por muchas comunidades primitivas, entre ellas la zenú. Al leer una revista que hace aquí la Asociación de Artesanos y Artesanas de San Andrés de Sotavento, la revista se llama Coloreando Nuestra Cultura. Al preguntarle ¿qué es el sol para ustedes? ¿Qué representa? Ellos contestan, el sol es nuestra estrella, el sol es nuestro guía. Nosotros nos levantamos cuando empiezan a salir los rayos del sol. Nosotros nos desayunamos cuando ya han salido los rayos del sol. Nosotros almorzamos cuando los rayos del sol caen perpendicularmente sobre nuestra cabeza, 12 del día. Nosotros cenamos cuando los rayos del sol se han ocultado. Y por último, cuando muere alguno de nosotros, tenemos presente que siempre sus ojos vayan mirando al sol para que nos guíen también en la otra vida. El sol ha sido nuestra guía y por eso en el botón aparece el sol como guía. Me resta decir que el sombrero no solo es un objeto que sirve para llevarlo en la cabeza, tampoco únicamente para usarlo como abanico cuando hace calor,
ni tampoco para que las reinas de belleza luzcan mejor. La historia nos habla del sombrero y nos dice que el sombrero volteado es un libro que narra la historia del pueblo zenú, que así como los mayas hablan en los Popol Vuh y en el Chilam Balam de su historia, los zenúes describen la suya en el sombrero, que en la evolución del sombrero y del trenzado hay un tratado de valores, como el valor familiar, el valor étnico, el valor religioso, el valor patrio, el valor etnoastronómico, el valor solidaridad, el valor empírico, el valor histórico, el valor libertad. En pocas palabras, el sombrero volteado es un libro de axiología, un libro que narra la historia de nuestro pueblo zenú. Pues bien, mis queridos académicos, en estas cortas palabras quedan plasmadas mis apreciaciones u opiniones acerca de lo que ha sido y es el sombrero volteado. Repito, como dije al comienzo, a nombre de la Academia de Historia del Zenú, el San Jorge y las Sabanas, les quedo altamente agradecido por esta oportunidad que me ha brindado la red. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustre expositor Álvaro Andrés Madera Paternina. Un conversatorio, una charla con lujo de detalles que nos ha ilustrado inmensamente. Dejo pues a consideración de los que nos están participando en este gran conversatorio, qué inquietud, qué complementación o qué preguntas tienen sobre el particular. ¿Alguna inquietud, por favor? A ver, yo quisiera hacer una pregunta, Álvaro. Víctor y Álvaro. Sí, Rodrigo, yo no. El sombrero como tal, no solamente el sombrero volteado, el sombrero, ¿cómo llega a Colombia o quién lo forma en Colombia? ¿Quién lo trae? ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es el origen del sombrero en Colombia y del sombrero volteado? A nuestra historia de Colombia, el sombrero volteado lo han traído muchos, entre ellos los españoles. Se habla también de los franceses, pero que a mí concierne, puedo decirle que el sombrero volteado es producto de nuestra propia historia. Ha habido diferentes clases de sombrero, pero para nosotros, en la región Zenú, el sombrero volteado aparece en la época prehispánica. Así lo confirman los objetos arqueológicos que se encuentran en el Museo del Oro del Banco de la República en Bogotá y en el Museo de Antigüedades en Roma, en donde se encuentran los objetos prehistóricos más grandes del mundo. Eso da a entender que el sombrero volteado tiene su cabida y su origen volteado, pues, acá en Colombia, en una región de Colombia, lo que es el Zenú, el pueblo Zenú, el resguardo indígena Zenú. A pesar de que haya habido otras clases de sombrero, lo importante acá fue el sombrero volteado. Pero Álvaro, antes de los conquistadores, ¿los indígenas usaban sombrero? En los bastones que se han encontrado hay muestra de sombrero volteado. En los objetos que se han encontrado también
en los museos hay muestras de sombrero. No en la misma forma como lo tenemos, pero ha ido evolucionando. Por eso he hablado de evolución del sombrero. Y según nos dice Benjamín Puche Villadiego, en el sombrero volteado, desde el momento en que aparece el maíz, se hace necesario utilizar el sombrero, porque el maíz se siembra en los lugares donde hay bastante insolación. Se hace necesario cubrirse el rostro para alejarnos un poco y cubrir el rostro del sombrero volteado. Y el maíz aparece en épocas prehispánicas. Álvaro, hay una pregunta del señor Julio César Vargas, Sí. que dice, ¿por qué manejaban números impares? Después del quinceano, ¿por qué no pasaban al 20, por ejemplo? Sí. No se ha podido hacer un sombrero par. Siempre se ha hecho un impar. En las cuentas que nos dice el gran investigador nuestro, que es Benjamín Puche Villadiego, nos habla de sombreros impares. Porque hay siempre él lo explica en la fórmula matemática del sombrero, tiende siempre a llegar impares. Esa fórmula matemática no la puedo explicar aquí por falta de un tablero, algo así especial, pero tiene que ver con las matemáticas. Álvaro, mi hermano Germán Llano me está haciendo una pregunta. ¿Cómo es la relación matemática con las pintas? A propósito de lo que estás diciendo. La relación matemática, el descubridor de las pintas, la fórmula matemática es Puche Villadiego. Ahí nos enseñan, es lo que yo no puedo explicarle por falta de herramientas, en la fórmula matemática del sombrero volteado, pero siempre en su fórmula daba impar. Y matemática pues no es mi fuerte. Álvaro y Víctor, con perdón de ustedes, vamos a darle la palabra a la doctora Esperanza Quevedo para unos mensajes de la Fundación. Y ahora seguimos. Muchísimas gracias por este paréntesis que nos permiten. Doctora Esperanza, tiene la palabra. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Álvaro, Víctor Manuel. Soy Esperanza Quevedo, socio de la Fundación Festival Internacional de Historia. En este segmento yo los invito a conocer cuáles son las formas como nos pueden apoyar. Pues todos sabemos que la fundación es una fundación sin ánimo de lucro, pero pues siempre tenemos que disponer de algunos recursos para sobrevivir y para llevar adelante pues todas estas actividades. Una de las formas es que nos ayuden con un bono de apoyo que por un valor de 150,000 pesos. Otra de las formas es con la compra del libro de las memorias del segundo Festival Internacional de Historia. Este tiene un valor de 58,000 pesos más el envío. Todas estas datos de las cuentas bancarias que son en Davivienda, ustedes las pueden encontrar consultando nuestra página, porque seguro que si se los recuerdo ahorita, pues nadie va a tener como a la mano el esfero para anotarlo. Pero ahí en la página está. Hay otra forma que también pues lo reúne todo lo anterior, que es el bono solidario, más el libro, más el envío. Y este apoyo es por un valor de 200,000 pesitos. También pues aceptamos cualquier clase de donación que las empresas o las personas naturales no se quieran hacer.
pues por tratarse de una fundación, entonces también pues se les va a expedir el certificado de donación correspondiente. Así es de que estaremos pues muy agradecidos pues con su apoyo. Para el próximo sábado, que es 2 de octubre, tendremos un tema también muy interesante. Se trata de Napoleón Bonaparte. Y el expositor es Carlos Alberto Cadena Palacio. Así que los esperamos para esta tarde. Hay otra reunión muy importante que tenemos todos los miércoles. Antes la hacíamos los sábados, durante el tiempo de pandemia se hizo los sábados, pero ahorita como las condiciones han cambiado, entonces lo pasamos para el miércoles a las 5 p.m. Estos se llaman Tardecitas con la Historia. Este segmento está dedicado a los niños. Es súper, súper interesante, tiene una gran audiencia que esperamos ir aumentando semana tras semana. El próximo miércoles a las 5 p.m. esperamos a todos los niños, a nuestros sobrinos, nuestros amiguitos, nuestros hijos de los amigos, de los conocidos, con un tema muy interesante que es el Imperio Romano. Realmente las veníamos desarrollando los sábados por la mañana y la audiencia infantil es una audiencia estupenda que ha venido creciendo y además, pues, es nuestra misión sembrar esta semilla en todos estos pequeños para que aprendan la historia de nuestro país, la historia de nuestro planeta y además la aprendan a querer y aprendan a disfrutar de todo lo que se les enseña. Álvaro y Víctor Manuel, como ya me voy a despedir, pero todavía falta la sección de las preguntas que viene a continuación. Quería agradecerles por esta estupenda conferencia. Es un tema súper interesante que representa pues un elemento tan importante para todos los colombianos, porque como Carlos lo decía al principio, nos representa en el exterior tanto como el café, por ejemplo. Y de pronto, la mayoría pues no tenemos este conocimiento tan claro de todo lo que representa historia, cultura, valores. Entonces, pues qué rico ir conociendo un poquito más a profundidad todos estos temas tan importantes para nosotros los colombianos. Entonces le cedo la palabra a Víctor Manuel o a Álvaro y Rodrigo con las preguntas que todavía quedan por responder. Muchísimas gracias, Esperanza. El Germán Llano que está no es mi hermano, es mi primo. Parece que vivió allá o estuvo en el resguardo de San Andrés de Sotavento. Jonis Barrios pregunta, ¿por qué se dice que el sombrero original tiene 32 vueltas? Los sombreros siempre han quedado un impar. Son impares. Aún no se ha hecho un sombrero que termine en par. Siempre se habla de quinceano, 19, 21, 23, 27, 29 y 31. Entonces no tienen 32, el máximo es 31 vueltas. 31, sí. El 32 fue presentado en la feria, en la última feria. Para hacer un sombrero 31 tiene que ser que ya lo hayan encargado, porque no todo el mundo utiliza un sombrero 31. Y a partir del sombrero 23 en adelante los encargan. No son tan comerciales. Tienen que encargarlo porque demoran hasta un mes haciéndolo. Y cuesta hasta $1 millón. En la última feria que se hizo en Tuchín, hubo un sombrero 31. Álvaro, ¿cuánto vale un sombrero vuelteado? Depende del sombrero. Si es quinceano, valen 50, 60 mil pesos. Aquí. Si es 19, vale de 80 a 100 mil pesos. Hay 23 que van de 120
hasta 200,000 pesos. Ahí también depende de la calidad. Un sombrero, por ejemplo, se puede hacer, hay sombreros que pueden costar 30,000 pesos, pero son sombreros muy sencillos. Lo hacen los muchachos, porque los pelados también hacen el sombrero. Entonces, ese vale 30,000 pesos. Pero ya un sombrero quinceano es fino y se puede conseguir de 50 en adelante, 50, 60. El otro 19 puede llegar hasta 100,000 pesos. El 21 pasa de 100,000 pesos hasta 150,000 pesos. Y así sucesivamente, hasta el 23. Los demás son sombreros que se han encargado, porque no son tan comerciales. Y esos sombreros encargados de 31 vueltas, ¿cuánto puede costar? Pasa de millón. ¿Pasa del millón? Un millón. ¿1 millón de pesos un sombrero? Uy, qué Sí, máquina. es que hay un sombrero, por ejemplo, el quinceano tiene 15 pies. Para pasar de quinceano a 19, las palmitas son más delgaditas. Y en vez de tener 15 pies, pasan a tener 19 pies. O sea, 19 palmitas negras y 19 palmitas blancas, finitas. Y el paso de quinceano a 19 va envuelto de calidad, de belleza. Y siempre con algo de que sería de arte que tienen que poner, en ese caso, a la mujer. Imagínese usted nada de un sombrero de 19 a 23. Las palmitas son más delgaditas todavía, más finas. Y como son más finas, pues demoran más. Se demora hasta un mes haciéndolo. Un sombrero 27 o 30, 31, más tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora hacer un sombrero de tradicional, como el que tú tienes en la cabeza? Este es 19, el que va más allá del quinceano. Un sombrero tradicional 19 se emplean 5 días. Explico algo también aquí. Todos trenzan, pero no todos hacen el sombrero. Aquí en el resguardo hay lo que se llama la compra de metraje. Se compra 1 metro de trenza. Hay unos que trabajan el diario. 1 metro de trenza quinceano, por ejemplo, vale 1,000 pesos. Si la artesana hace en el día 15 metros, se ha ganado 15,000 pesos. Si el esposo hace también 15 metros, se gana 15,000 pesos. Y si el hijo hace una partecita llamada ribete, lo pagan a 700 pesos. Si hace 10 metros, se ganan 7,000. Entonces, entre los tres, se han ganado 37,000 pesos, que es el diario. El diario. Pero si se dedican únicamente a hacer el sombrero, pues ya depende de la calidad. Este sombrero, pues, pasa de 4 o 5 días haciéndolo. Y la calidad, Álvaro, ¿cómo la distingue un profano del interior? Porque seguramente un hombre de allá del Sinú, Víctor Uribe Porto, los debe reconocer al kilómetro, pero un profano como yo, ¿cómo se da cuenta de la calidad? ¿Cómo mide la calidad del sombrero? Bueno, generalmente los que no saben vienen y dicen cuántas vueltas tiene el sombrero. Y cuentan las vueltas, tiene las vueltas, dice que es quinceano, pero eso no es así. El sombrero se mide por la finura, unos caminitos que van, por ejemplo, el 19 tiene 4 caminitos que hay que buscarlo con mucha lupa. ¿Bien? El quinceano tiene menos, el 23 tiene más, y así se busca la calidad debido a los caminos y también a las pintas. Unos caminitos que van así como por donde va el hilo.
que nosotros acá llamamos camino, pero no es fácil encontrarlo. Hay también una trampa que se llama el machín embriago, pero aquí la H la pronunciamos como J y decimos machín embriago. Es un sombrero que lleva una mezcla entre el sombrero quinceano y el sombrero 19. Ese sombrero se lo pueden a vender ustedes por 19. Y el que no sepa lo compra diciendo que es 19 puro. El 19 lo pueden mezclar con el 23. Y se llama machín embriago 19 o 23. Es una mezcla. Pero es como especie, digamos acá entre comillas, una trampa que se pone. Pero el resguardo no está, las autoridades indígenas no están de acuerdo con esa trampa. Sin embargo, se hace el sombrero volteado con una calidad distinta llamada machín embriago, que lleva mezcla, está mezclado, va envenenado. Mira, Rodrigo, otra cosa que te aclaro y te complemento. El sombrero 21, 23 o 27, tú tienes la oportunidad de envolverlo y metértelo en el bolsillo. Fíjate tú, en cambio un quinceano es difícil, pero el 21, el 27, 23 te lo puedes meter en el bolsillo tranquilamente y no se sabe si lleva sombrero o no. Y no se te va a arrugar ni se te va a partir porque es bastante fino. Víctor, a mí me gustaría hacerte una pregunta y es la comercialización del sombrero. ¿Cómo es? Bueno, fíjate, en Tuchín, que es el centro fundamental de la artesanía del sombrero volteado, el 70 u 80% de los tuchineros, o sea, que viven en el recuerdo, viven precisamente alrededor de la comercialización del sombrero volteado. Ahí encuentras más o menos, y tú encuentras más de 300 talleres, donde el 80% de la población se dedica única y exclusivamente a eso. Viven de eso y tú ves que en junio, en julio, en Semana Santa, en enero, en diciembre, ves todo turista que llega a Coveñas Tolú, necesariamente llega a Tuchín porque va a visitar eso. Entonces, la comercialización es grande, pero inmensamente grande. Alrededor de esa artesanía en Tuchín se mueven millones y millones de pesos. Pero ¿quién se lo lleva? Pues el gran postor, el que tiene el dinero con qué. Porque por acá se utiliza mucho el avance. Va el tipo que tiene el billete en el bolsillo y va a una familia y dice, te voy a avanzar aquí 5 sombreros y le compra el trabajo que va a demorar 2 o 3 meses. Y los vive avanzando y con ese avance, ahí precisamente también hacen su agosto. La comercialización acá es bárbara. Es bárbara. Eso, tú ves, tú vas un sábado o un domingo a Tuchín, el mercado de Tuchín, tú no puedes ni caminar. Todo el mundo, el niño, el joven, el adulto, el anciano, la mujer, lo ves con 2, 3, 4 sombreritos que ellos también lo venden así al detal. Ya no se lo venden al comedor, sino que lo venden al detal. Yo por lo menos voy para Coveñas y llego y me paro, entonces siempre van 2, 3, 4 y le ofrecen a uno el sombrero. Indudablemente, si a uno le ven cara del interior, le cobran caro. Pero si, pero si le ven que el hablado de uno y quién es uno, pues a uno le va a decir, no, no, a mí no me vas a tumbar. Eso vale tanto porque uno sí maneja cuánto vale un sombrero. O sea, cuando le ven cara de cachaco. Cuando le ven cara de cachaco le dan palo, pero duro, le dan palo duro. Si no, pregúntale a Madera. En las noches estoy viendo. Álvaro, y en tu resguardo, ¿cómo es la comercialización del sombrero? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es la comercialización del sombrero en tu resguardo, Álvaro? En el resguardo nuestro, todos los habitantes, por ejemplo, de San Andrés, llevan a Tuchín el sombrero. Tuchín es el centro de acopio. Y si se quiere vender uno, bueno, lo vende acá mismo en San Andrés, pero aspiran todo a llevarlo en San Andrés. Y siempre se ve la explotación. El sombrero, lo que pide, hay una lucha en lo que pide el artesano por lo que hizo y lo que le ofrece el comerciante.
Al final, la necesidad tiene que ceder. El comerciante gana porque el sombrero, él ofrece un sombrero de 60,000 pesos, le doy 40. Y como va a comprar 4 o 5 sombreros, pues en esa manera lo vende. Quien compra más sombrero tiene más oportunidad para ganar más dinero. El que vende un solo sombrero, lleva un solo sombrero a venderlo, porque hay familias que en la semana hicieron uno apenas, porque no únicamente viven del sombrero, sino que también son agricultores, viven del pan coger. Entonces llevan también un sombrerito y llevan su precio ya en la cabeza. Este sombrero cuesta 50,000 pesos. Este sombrero unitariamente no pueden, sí, los puede vender y los comercia por productos como el arroz, como la manteca, cositas que venden en las tiendas. Así es una forma de vender también. Pero de todas maneras el comerciante El famoso trueque. no le alcanza esto para sobrevivir. Siempre hay explotación. A ver, el vicepresidente de la Academia de Historia del Sinuel San Jorge y las Sabanas, Alexis Jatín Torralbo, nos dice, no es el sombrero el importante, sino su tejido original. ¿Cómo es la cosa? Pues el sombrero es dependiendo del tejido. A ver, yo pienso algo. El sombrero volteado se cosía a mano. Coserlo demoraba 3 días cosiendo el sombrero a mano con una aguja y el hilo lo utilizaban de pique de maguey. Ese era el sombrero original, a mano, 3 días. Pero con la llegada de la máquina hay un elemento intrusivo que llega a la cultura zenú que hay que aceptarlo, porque lo que se hacía en 3 días, la máquina lo hace en media hora o en menos de media hora. Hay más producción, más ganancia y de esa manera pues hay mayor producción y se necesita entonces que el cosido anterior haya desaparecido. Todo el mundo tiende a coser y hay algo más. Quien tiene la máquina tiene un oficio. No todos tienen máquina. Hay unos que trenzan y no tienen la máquina, entonces van donde el dueño de la máquina a que le cosa el sombrero. Este le costa el sombrero pagando 4,000, 5,000 y 6,000 pesos según la calidad del sombrero. Ya. Mira, Roy Armando Martínez Seña dice, el sombrero volteado está en constante evolución. ¿Sí es posible elaborar un 33? Sí, es posible. Sí, eso ha ido, bueno, no lo han hecho porque no hay quien lo compre, o si lo compran tiene que ser muy especial. A partir del sombrero 27, y eso tiene que ser encargo. El 29 es más difícil venderlo. El 31 es más difícil venderlo y lo hacen porque ya estaba en cargo en la feria. Ahora imaginemos un 33, donde las palmitas son más delgaditas y hay más belleza, más figura. Por lo tanto, demoran más tiempo haciéndolo y cuesta más. Pero sí es posible hacerlo. Bueno, Víctor, para que rematemos Bueno, esta charla tan interesante sobre el sombrero volteado del que yo no sabía absolutamente nada. Eso sí, me declaro ignorante total en esa materia. Hoy ya sé un poquito más por lo que nos ha contado Álvaro Andrés Madera. ¿Por qué no nos rematas lo que es la cultura del sombrero volteado? bueno, el compañero Álvaro Andrés Madera Paternina tuvo la oportunidad de explicarnos casi que en profundidad sobre la axiología que encierra el sombrero. Acuérdense que nos habló del valor de la innovación, el valor pedagógico, el valor económico, el valor artístico, el valor solidario, el valor filosófico.
el sombrero volteado en el resguardo indígena es una cultura, por lo que ese elemento representa. Primeramente, ha sido el elemento de unidad de la gran cantidad de familias que encuentra usted en Tuchín y en San Andrés de Sotavento, en todo el resguardo. Es decir, el sombrero como elemento cultural ha servido primeramente de unidad, porque las grandes familias giran en torno a la producción y a la elaboración del mismo. Segundo, es un elemento cultural porque tú en el sombrero, mire, el único tejido en el mundo que se da en el sombrero volteado se da en el resguardo indígena. ¿Por qué? Por la creatividad. Nosotros encontramos una cantidad de analfabetas funcionales en Tuchín, pero hay que ver la creatividad y el diseño y la maestría con que ellos elaboran un sombrero. Es decir, ellos te elaboran un sombrero de tal manera como tú, como el cliente desee que le hagan el sombrero. Álvaro decía de que en época de Semana Santa o en época de Navidad, en época de amor y amistad, o de gente, pero quiero que lleve esta pinta, quiero que lleve este dibujo. Y lógicamente eso habla. Y además es un elemento cultural hasta tal punto que hoy el Congreso de la República lo tiene como elemento emblemático y que es la insignia máxima que se da en cuestión de artesanía que tiene que ver con el sombrero volteado. Incluso nuestra Academia de Historia del Sinú, el Sanjor y la Sabana ya tiene listo un proyecto para elevar lo que se llama el premio al sombrero volteado, para darle la importancia que siempre ha tenido, pero vamos a seguirle dando importancia y trascendencia. Y te abro un paréntesis, no es política, pero fíjate, los hijos del pariente Álvaro Uribe Vélez están comerciando duro, están comerciando con la artesanía de Tuchín. Ellos pues sí, encargan al por mayor y están distribuyendo no solamente en Colombia, sino fuera de Colombia. Fíjese hasta dónde ha llegado el elemento cultural del sombrero volteado. Y es que también es cultural porque, mire, lo que le da dignidad, lo que le da posición a un tipo cuando uno anda con un sombrero volteado. Fíjese cómo se ve Álvaro Madera con ese sombrero. Entonces, el sombrero volteado dignifica, da cultura, da apoyo, pues por lo menos al hombre costeño, pues, y sobre todo a nosotros nos sentimos alegres cuando tenemos un sombrero. Y fíjese cuando vienen por la fiesta en Corraleja, ganadero que se respete, empresario que se respete, debe tener en su cabeza un sombrero volteado, por lo que significa, por lo que esto encierra, por el patrón cultural que encierra. Entonces, Rodrigo, yo pienso que el sombrero volteado ha dignificado y a una cantidad de familias alrededor del resguardo indígena. Y fíjate cómo sigue, ha evolucionado y seguirá evolucionando por siglos y eternidades. Víctor, ¿puedes agregarle algo? ¿Puedo agregarle algo? No únicamente el Senado de la República lo elevó a símbolo nacional. Claro, agrego. El Parlamento andino también se acordó del sombrero volteado y lo elevó a símbolo cultural ya no de Colombia, sino de los países andinos, teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con la cultura y su historia. Entonces traspasó las fronteras. Bueno, ese no lo sabía. No lo sabía, no lo... Sí, como no. Mediante el decreto 01 del 2021, el sombrero volteado también es símbolo del Parlamento andino. Bueno. Qué bien, yo no lo sabía. Bueno, fíjate, Rodrigo, ahí tienes ese apunte. Entonces, tienes que venir acá a visitarme a Chinú. Mi casa está a tus órdenes, Rodrigo, Llano y Sasa, y te vas a ir ahí con un sombrero que te voy a regalar. No cualquier sombrero, no machembriado, sino un sombrero 19. Y llega el resguardo también. Me pido uno. Yo también. Bueno, agradecemos mucho a Álvaro Andrés Madera Paternina, un hombre que vive en el resguardo de San Andrés de Sotavento,
a Víctor Manuel Uribe Porto, que vive en Chinú, especialistas en este símbolo colombiano que es el sombrero volteado. Ha sido una extraordinaria presentación, una tarde muy agradable. Y Víctor, con seguridad que tengo que ir a Chinú a aguantar calorcito y a estar en una de las sesiones de la Academia de Historia del Sinú, el San Jorge y las Sabanas. Muchísimas gracias para ustedes dos, y entonces le damos la palabra a nuestro presidente Carlos Moreno para que cierre la presentación del día de hoy. Carlos, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Yo aquí encantado, absolutamente fantástico. Qué conferencia tan buena esta de esta tarde. De verdad, mil y mil gracias. No saben esto cómo nos llena de orgullo patrio, y esperamos que dentro de 8 días toda nuestra audiencia nos acompañe en nuestra próxima Tardeando con la Historia. Rodrigo, muchas gracias por estos invitados tan especiales, y por supuesto, pues a ellos que nos han hecho esta deliciosa tarde. Muchísimas gracias y una buena tarde. Felicidades para todos. Buenas tardes para todos. Gracias. Chao, pues, gracias. Gracias, gracias.